titulado esta predicación, cuando Dios aparece, cuando Jesús obra, cuando el Señor actúa, extiende su mano. Cuando Él aparece, muchas cosas acontecen. Aquí Jesús les hace una prueba a sus discípulos. Los envía adelante en una barca para ver cómo ellos iban a comportarse frente a la tempestad. Pero vamos a leer el versículo, si lo tiene me dice amén. Mateo 14:24 dice la palabra, y ya la barca, a ver, léala conmigo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando Jesús aparece, ¿qué debemos de hacer? Aprender a esperar. Aprender a esperar en el Señor. El Señor va a aparecer en cualquiera que sea la situación. Él va a aparecer en el momento más indicado. No sé qué será, ¿verdad?, lo que usted estará ahora en día afrontando, o enfrentando, o recibiendo, ¿verdad?, noticias. El Señor sabe cuándo va a aparecer. Y muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿verdad? Yo he orado, estoy pidiendo, estoy clamando y no veo la mano de Dios. Pareciera que el Señor me ha abandonado. Pero el Señor no nos ha abandonado, nos ha puesto en una prueba para ver si en realidad hemos aprendido a confiar. Y dice la palabra que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. No puede haber crecimiento si no hay oposición. No puede haber crecimiento si todo fuera fácil. No puede haber crecimiento si todo sería, ¿verdad?, color de rosa. Vamos a crecer en medio de las olas contrarias que van a pegar sobre nuestra vida. Ahí vamos a crecer. Y algunas veces pareciera que todo está saliendo contrario. Pero el Señor lo ha permitido. Esta mañana estaba viendo, ¿verdad?, medio veo la televisión, no mucho veo televisión, pero me llamó la atención porque varios de estos que están en esos programas son conocedores de la Biblia. Si son puertorriqueños, si son, tal vez no son centroamericanos, pero estos conocen de la Biblia. Estaban entrevistando hace unos días a Don Omar. ¿Cuántos conocen a Don Omar? No lo conocen. Usted lo conoció, ¿verdad?, cuando cantaba reggaetón. Y ahora pues es un pastor, un predicador del Evangelio. Y dice el pastor, dice él, ¿verdad?, que a su iglesia llegan muchos artistas y la política es no tomarle fotos para no incomodarles. Pero bueno, esta mañana estaba oyendo yo hablar a las que dan ese programa ahí y estaba diciendo los que están ahí, dice, como dice la Biblia, dijo, ni una hoja cae de un árbol sin que Dios no lo permita. Y dije yo, vaya, este está predicando, ¿verdad?, porque está hablando de la palabra. Y ellos que aparentemente, ¿verdad?, están lejos de las cosas de Dios, conocen de las cosas de Dios. Y ellos le están diciendo a la demás gente, ni una hoja cae de un árbol si Dios no lo permite. Ni un cabello se le cae a los que tienen pelo todavía, a los que no tenemos pues ya es más difícil, si Dios no lo permite. Entonces, mis hermanos, el Señor dice, todo va contrario, pero el Señor va a aparecer en algún momento.
va a aparecer. La única noticia quizás no tan agradable que no sabemos cuándo. No podemos a nadie decirle tal fecha, tal hora, tal, no sabemos. Sabemos cuándo. A los discípulos el Señor les apareció a la medianoche. Dice el versículo 25, más a las 12 de la noche. La cuarta vigilia es las 12 de la noche. Ahí será la hora de la cuarta vigilia. Cuando todo el mundo, ¿verdad?, que está atormentado, atribulado, no puede dormir. Cuando mucha gente, ¿verdad?, hoy en día toma pastillas para dormir. Termina siendo una tremenda adicción. En lugar de tomar pastillas, mejor sería leer la Biblia, orar, hasta que se quede dormido. ¿Verdad? Porque algunos que leen la Biblia en la noche se duermen rápido. Sin embargo, a la medianoche apareció. Posiblemente, ¿verdad?, ellos no esperaban, no lo esperaban a esa hora. Pero a esa hora Jesús apareció. Y lo primero que Jesús hace cuando aparece, póngame mucha atención porque muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que hay algo que ha llegado a la vida de nosotros, no porque Jesús se ha ido de la vida de nosotros, sino porque estamos un poco distantes. Y lo primero que entra se llama desánimo. Diga conmigo, desánimo. ¿Cuántos se levantaron esta mañana animados? Que querían conquistar el mundo. Se levantaron a hacer una hora de ejercicio. ¿Cómo se levantó esta mañana? Y eso es lo que el enemigo quiere. Que nos levantemos viendo los problemas como que son grandes problemas. Tremendos problemas. No sabemos, ¿verdad? ¿Y cómo nos levantamos? Desanimados. Desanimados. Yo hablaba ahora, ¿verdad?, con un pastor, amigo. Y me dice él, yo hace tiempos conocí un amigo que se metió, ¿verdad?, a hacer negocios y prosperaba, y hasta el pastor Junior lo tenía pantallado al brother. Una ocasión vino el pastor Junior acá a San Francisco y el hermano lo montó en una X5, una BMW X5 nuevecita, con computadoras y toda aquella cosa. Me dice el hermano, él, verá, el pastor, yo esa vez, me dice, él me ofreció trabajos a esa persona, yo no quise entrarle a esos trabajos. Y luego me lo encuentro, dice, un día en el Home Depot. Y yo iba a hacer mi proyectito de 500 pesos. Y me dice, yo andaba bien mal financieramente. Y el brother llegó ahí, me dice, me puso ahí en su carro, andaba $130,000. Y yo, me dice, yo me fui a quejar con Dios. Y dice, yo me fui a quejar porque yo tratando de hacer las cosas bien y nada que me producía. Y él, ¿verdad? El hombre tenía 11 casas, tenía un edificio que valía no sé cuántos millones, y tenía no sé qué, y tenía no sé qué. Y yo, dice, ¿verdad?, me quejé. Yo, cuando a usted le llegan esas ideas, léase el Salmo 73. El Salmo 73 de un músico, se llamaba Asaf, que comenzó a renegar también. Y el Señor le dijo a Asaf una sola cosa, le dijo, porque él estaba hablando de los impíos, de los que viven sin Dios y que les va bien. Y a nosotros, decía Asaf, ¿verdad?, que tratamos de, que difícil la vida. Y le decía el Señor, solo piensa en el final de las personas que, ya sea que mueran sin Dios, o el final de todo aquel que hace las cosas mal. Porque nadie que haga las cosas mal terminará bien. Porque entonces la Biblia dejaría de ser verdad. La justicia de Dios alcanza a todo mundo. De la justicia de Dios nadie se libra. Pudiéramos aparentemente librarnos de las autoridades, pero tampoco nos alcanza.
Me dice un día un brother, ¿verdad? Me dice, hay unas 3 letras terribles en este país, se llaman FBI. FBI. ¿Cuántos han oído mencionar esas 3 palabras? Esas 3 letras, perdón. FBI. El FBI, sabe usted que tiene la autoridad de hacer lo que quieran con toda su información. Ellos no le van a ir a pedir permiso a un juez. Esos entran hasta los escondites más grandes que usted tiene. Tenía otro amigo yo, ¿verdad? Que anda ahí con moto, qué prosperidad, qué próspero. Y el otro día que había venido el pastor Juno, le llamamos y dice, mire pastor, estoy aterrorizado. Me cayó el FBI. Yo le digo al pastor, ¿verdad? Que es mi amigo, porque nada que es anormal puede ser lícito. Nada que es anormal puede ser lícito. Llegué yo a El Salvador, recuerdo de una amiga que era abogada, una casa, estaba pagando una casa que valía $750,000 en El Salvador. El pago de su hipoteca era de $5,000. Tenía piscina, tenía un apartamento para las personas que trabajaban, una tremenda casa. Me llamó la atención porque estaba media vacía la casa, como que estaban listos para salir huyendo. Y yo me sentí algo abatido también. Y yo dije, ¿qué anda haciendo aquí de metido? A los meses me doy cuenta, ¿verdad?, que apresaron a vendedores de carros ilícitos. Y allá apareció, ¿verdad?, el esposo. Porque nada que es anormal puede ser lícito. Ni ya sea ni en las cosas de Dios, ni mucho menos en las cosas del mundo. Y el brother que le estaba contando hace un momento se enredó, ¿verdad? Se metió a iglesias, predicadores, un programa de radio y toda la cosa, y terminó en serios problemas. ¿Dónde terminó? En la cárcel. Entonces me dice el pastor, mi amigo, ahí yo me di cuenta, en realidad, que prefiero, si así es la voluntad de Dios, terminar mis días en este mundo, aunque no tenga riquezas, pero que esté, número 1, libre. Diga conmigo, libre. Sí, porque de qué le sirve, ¿verdad, hermano? Que tengan un gran montón, como viven huyendo todas las personas que tienen dinero mal habido. Prefiero terminar mi día, ¿verdad?, libre, aunque no tenga riquezas en este mundo, aunque no tenga grandes cosas. Y le digo yo al brother, ¿verdad?, porque el pastor está soltero, anda buscando novia, hermanos. Y lo vamos a invitar al taber, no, en broma. Y luego le digo yo, mira, me dice él, ¿verdad?, yo necesito ya una compañera que no sé qué. Mira, le digo yo, las cuestiones de pareja, lo más importante, le digo yo, que sea genuino, que sea algo que viene de Dios, que sea algo espontáneo. No puede ser algo planeado. Como yo ya tengo 45 años, 50, pues con ella me junto. Si no hay amor, ¿de qué sirve, hermanos? ¿Alguien dice amén? Si lo más poderoso de una relación es el amor. Sin amor nada funciona. Si no ve a los artistas, pues no les voy a mencionar mucho porque ustedes se los pueden. Esa señora de las 3 letras, usted ya sabe de quién le hablo. ¿Sí o no? ¿No funciona? No, dice, no sé, hermana. No funciona, porque dice que hasta la belleza, ¿verdad?, les es aburrido. Pero mi punto de esta tarde, dice el Señor, ¿verdad?, cuando el Señor aparece, vamos a la Biblia, ¿verdad? Estamos en Mateo 14, vea lo que dice la palabra en el versículo 27. Dice, pero enseguida, Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Les habló. ¿Y qué les dijo? ¿Qué es lo primero que Dios va a hacer cuando Él aparezca en la vida nuestra? Lo primero que Él va a hacer es hablarnos. Ya sea a través de una alabanza, ya sea a través de su palabra, ya sea a través de una predicación, ya sea a través de alguien. No digo que esta mañana a mí Dios me estaba hablando a través de unas presentadoras de televisión. Dios es Dios y Él hace como Él quiere.
Y usted dice, ah, no, pero eso no puede ser. Dios te va a hablar a través de quien quiera. Y te va a dar su palabra. Y su palabra va a traer a la vida nuestra ánimo. Dice la palabra, ¿verdad? Que les dijo el Señor, lo primero que les dijo, tengan ánimo. No me venga usted a decir, ¿verdad? Mire, yo estoy en medio de una tormenta, en medio de un problemón, y viera, ¿verdad? Viera yo que alegre me levanto. El culto de esta tarde, de las 6 de la tarde, en nuestra iglesia central en El Salvador, dice el pastor Aguirre, mire, no puede estar el pastor Junior, se disculpa porque ahorita está reunido con un montón de abogados, porque tiene tremendas batallas. Y no son cosas de él, sino porque él es el representante de una organización. Y los problemas legales de una iglesia son de uno. Aquí no van a venir a buscar, ¿verdad? ¿Y quién es el hermano fulano? ¿A quién van a ir? ¿Y quién es el pastor de esta iglesia? Nos van a mandar una carta, lo que sea. Y ni modo que me hubieran meter ahí, debajo de la cama. Ni modo. En este nuevo tiempo que está viviendo la iglesia, hay muchas iglesias que quieren vivir sin un pastor. Pues están formando iglesias de familias. Están formando iglesias, ¿verdad?, de grupitos de gente, ¿verdad? Que no es el diseño bíblico. Porque la gente no quiere un pastor, no quiere pastores. La gente lo que no quiere es someterse a nadie. Vivir sin ley, vivir sin nada. Hacer lo que me dé la gana, lo que quiera y tranquilo. Pero el pastor se llama Jesús, es el buen pastor. Él dio su vida por las ovejas. Pero todo tiene un orden, Dios es un Dios de orden. Nada que salga del orden de Dios va a tener un buen final. Por un momento pareciera que sí, pues nada va a funcionar. Sin embargo, Jesús dice, mire, dice la palabra, les habló, dice y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo primero que Jesús va a traer cuando aparezca a su vida es ánimo. Ánimo. Y aquí hay una cosa muy importante porque la iglesia o la vida cristiana o el creyente le pierde el ánimo porque la vida de fe no tiene nada que ver, mis hermanos, con sentirse bien o con que el evangelio cause en nosotros alegría, aunque el evangelio cause en nosotros, verdad, festividad, no tiene nada que ver. Es por ello que a veces tiende a tener más fuerza, verdad, cosas diferentes al evangelio. Y dice, verdad, pero yo voy a un culto y yo sigo desanimado. Porque el ánimo o el evangelio es fe. Es fe en la palabra. Aunque no sienta yo, verdad, en nada, yo tengo fe. Tengo fe en la palabra. O algunos, verdad, dicen, pero mira qué bonito me sentí cuando hicimos un programa en medio de todos los hermanos, pero su vida verdadera no es esa. Usted puede hacer un programa aquí, no estoy en contra, además nosotros promovemos los programas. Dice, yo participo en la escuela bíblica y en el programa y salgo con esos volados que se meten, que les da un gran calor y brinca y salta, y el día lunes enfrente al problema, ahí ya no hay que hacer. Porque ahí lo único que te queda es la fe en la palabra de Dios. Es fiel. Dios no falla, Dios es real. Y dice el Señor, ten ánimo. Ahí saca tu ánimo. No estés solo, ¿verdad? Frente a los problemas. Cuando veas que todo está contrario, que todo está adverso, ahí saca tu fe. Porque vas a ver al Señor actuar. Yo le he contado este testimonio muchas veces antes. Recuerdo, ¿verdad?, cuando estábamos en el otro edificio y nos dijeron que había que salirnos del edificio. Un grupo de 100 hermanos por lo menos. Yo estaba en el hospital, llevaba mis niños a las consultas. Ahí me dio la noticia el chinito que era el dueño. Y me dijo en inglés, ¿verdad?, que el edificio has been sold. Y dije yo, ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿verdad? Y me dijo mi esposa, vamos, habían venido unas como tipo ruedas que ponían ahora donde están construyendo unos condominios, ahí por el dealer de la Toyota, aquí en Daly City.
Vamos, me dijo, ¿verdad? Le dije yo, no siento ánimos. Le digo, mejor déjame solo un rato, yo solo quiero digerir esto. Quiero digerir esta noticia yo solo con Dios. Porque ahí es donde uno tiende a perder los ánimos. Porque uno no puede ver al otro lado. Lo que está al otro lado de la prueba. Lo que está al otro lado no lo mira uno. Uno solo se ciega, ya perdí. ¿Qué voy a hacer? Pero al otro lado está la bendición de Dios. Porque Dios nunca te quita algo, sino porque te quiere dar algo mejor. Uno nos quitó algo, nos quería dar algo mejor. Pero para darnos algo mejor, tuvimos que perder el lugar donde estábamos. No teníamos parqueo, no teníamos escuela bíblica. Ahí en medio del humo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda todavía? Ahí lo único que había era humo. Sin embargo, así viene, ¿verdad? Dice el Señor, ten ánimo. Y dice la palabra, vamos al versículo 32, ahí mismo. Versículo 32, ¿lo tiene? Cuando Jesús llega, se calma la tempestad. Y dice la palabra, cuando ellos subieron en la barca, se calmó, ¿qué dice? El viento. Jesús le ordenó al viento que se calmara. Y los discípulos se quedaron asombrados y dijeron, ¿quién es este? Y aún los vientos le obedecen. La naturaleza le obedece. ¿Quién es Él? El Señor, el dueño de todo. Cuando Él aparece, se calma la tempestad. Va a haber un cambio, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué debo de hacer? Espere, ya va a aparecer, no sé cuándo, no sé cómo, va a aparecer en su vida, en su familia, en su enfermedad, en su necesidad, ya va a aparecer. Ya va a aparecer la provisión, lo que quiera, ya va a llegar. Ya va a llegar. El Señor es fiel. El día miércoles le conté aquí a los hermanos que hay un hermano que compró un negocio de un body shop. Me dice, mire pastor, me dice, cuando vaya a comprar las cosas para el desayuno que dan, me llama. Pero yo, me da pena, le digo a mi esposa. No, me da pena, mejor no. No, le digo, mejor vamos a esperar. No es que el hermano acaba de comprar su negocio, no sea que esté emocionado. No sé que yo también le quiera robar la bendición. Y estábamos ahí, ¿verdad? Entonces que hay una llamada ahí al teléfono de la iglesia, que ya casi ya no hay de esos teléfonos. ¿Alguien tiene teléfono en casa? Ya no existen, ¿verdad? Y nos llama un hermano. Dice, mire pastor, dice, me avisa por favor si ya recibieron el cheque. Y dije yo, ¿cuál cheque? Y el hermano manda un cheque por correo. Manda, ¿verdad? Por correo. Y lo que le puedo decir yo es que lo que él manda es suficiente para comprar las cosas para los desayunos. ¿Lo esperábamos? No. Pero el Señor es fiel. Él aparece cuando usted menos se lo espere. Así que dale un aplauso. Usted lo que Dios va a aparecer. Él va a aparecer de cualquier manera. Él va a aparecer a su auxilio. Él va a aparecer en la manera que sea. Él va a aparecer, ¿verdad? Va a enviar sus ángeles. Este testimonio es verdadero, no es mentira lo que estoy contando, porque Dios necesita que nosotros le ayudemos. Yo creo porque creo lo que dice la Biblia. Dios no ocupa ayuda. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuánto creemos en la palabra? Pero es verdadero, hermanos. Esta hermana que necesitaba pagar una cirugía en El Salvador. Y apareció un hombre blanco, güero. Llegó al hospital y dijo, yo quiero pagar la cirugía de quiero ayudar a alguien, dijo él, ¿verdad? Y llegaron hasta esa hermana. Pero dijo, solo quiero una sola petición. No quiero que la persona sepa quién ha pagado. El hombre pagó, parece, no le mentiría, no me recuerdo si eran 40, 50 mil dólares costaba esa operación.
El hombre la pagó. El hombre pagó y se fue. Y la hermana le hicieron su cirugía y después dijo, ¿quién fue? Dijo, no quiero saber. Él quiso ser anónimo. ¿Qué hizo Dios? Mandó ángeles. Dios mandó ángeles. Así que mis hermanos, el Señor va a aparecer. Vamos a la Biblia, por favor, un versículo más. Vamos a buscar Juan 11. Esta historia bíblica la conocemos muchos. Juan 11. Aquí cuando Jesús aparece y pareciera que llega tarde. Y aquí hay hermanos, ¿verdad? Digo, hermanas que se resintieron. Yo en esta pandemia, y con mucho respeto se lo digo a todos los creyentes. ¿Cuántos creyentes sabemos aquí? ¿Cuántos creyentes sabemos? Si usted es creyente, me va a entender y no se va a enojar. Porque el que no es creyente se molesta. Yo fui a El Salvador, recuerdo, y a cada iglesia, cuando yo salí de aquí, el Señor me dijo a predicar un solo mensaje. Y el mensaje se llamaba, y ese creo que lo prediqué aquí yo, no me acuerdo si lo prediqué aquí, no, después lo prediqué. El mensaje se llamaba, no llores por mí. Me habían dicho, ¿verdad?, que me iban a dar una predicación en el tabernáculo central. Y me dijo, ahí la vas a predicar, por primera vez. Y ahí la prediqué. Hablaba, ¿verdad?, ese contexto bíblico, porque vamos a hablar de Lázaro, un hombre que murió. Su amigo estaba enfermo, dice, ¿verdad?, capítulo 11 de Juan, versículo 1. Si quieres se lo leo para que no, pues, no leemos la Biblia, dice la palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, el de la aldea, dice, de María y Marta, su hermana. Estaba, dice, enfermo y se murió Lázaro. Mandaron a decirle a Jesús, ¿verdad?, que estaba enfermo su amigo. Y Jesús se quedó predicando. Y se murió Lázaro. Y lo enterraron. Porque nosotros mentiríamos también, ¿verdad?, si en esta pandemia decimos, ningún creyente va a morir. Todavía apareció por ahí otro señor de estos, ¿verdad?, un poco, no sé cómo llamarle, diciendo que los pastores que no pertenecían a su iglesia se iban a morir de COVID. Por uno que murió de COVID. El virus se ha llevado pastores, se ha llevado de todo tipo de personas. Y nadie está exento. Yo vi a mi amigo morir de COVID. Porque así es. Le mentiríamos nosotros los evangélicos si le diríamos, como usted tiene a Cristo, o usted tiene la sangre de Cristo, no le mentiríamos. Si nadie está exento de la muerte. Había una hermana que venía aquí con nosotros y me decía, ay, no hable de la muerte, me decía, me da miedo. Es que el que le tiene miedo a la muerte no conoce a Cristo. El que conoce a Cristo dice lo que la palabra dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cuántos se quieren ir? Nadie dice amén. Todavía hay que comer un par de pupusas. Pero le mentiríamos, hermanos. Teníamos un hermano que tocaba el piano, un pianista, ¿verdad? Tremendo pianista el hermano. Y un día enfermó su mamá de un cáncer. Y le dijo un predicador de esto, ¿verdad?, que oraba, le dijo, solo dele gracias a Dios por la sanidad de su mamá. Dice que yo lo entiendo de diferente manera. Él lo entendió de otra manera. Él entendió que Dios le iba a sanar a su mamá. Yo lo entendí de esta manera, que al cielo nadie entra enfermo. Al cielo nadie entra enfermo. Así lo entendí yo. Se murió la mamá del hermano y él se quedó un poco frustrado. Él no quiso tocar el piano. Se enojó. Dijo, a mí alguien me dijo que mi mamá se iba a sanar. Le mintieron.
Yo jamás le pudiera decir eso a nadie. Porque eso está en la plena y absoluta decisión de Dios. Él es soberano. Y Él al final hará su decisión. Amén, hermano. Entonces nosotros le mentiríamos. Y decimos, venga, vamos a orar por el fulano que está enfermo. Y no le mentiríamos. Lo que le puedo asegurar es que el Señor de una u otra manera hará su obra. Y de una u otra manera Dios será glorificado. Y le dice el Señor, ¿verdad?, a los demás discípulos, no es esa enfermedad, no es de muerte, dice, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y aparece el Señor 4 días más tarde, Lázaro está enterrado, está María enojada, Marta también está enojada. Porque no vino Jesús, su amigo, el que venía a comer a su casa, pero el que necesitaba no apareció. Como hay hermanos que se enojan en la iglesia y dicen, por mí ni siquiera oran. Yo ni cuenta me he dado que está enfermo. O cuando alguien va a viajar, mire, yo le voy a pedir un favor cuando va a viajar, si usted quiere, pues, que nosotros, avíseme, hermano. Diga, mire, hermano, voy a salir de viaje, ¿podrían orar por mí? Claro, ¿por qué no? Pues, con gusto. ¿Alguien dice amén? Pero hay gente que asume que el pastor todo debe saber. ¿Y cómo va a saber, hermano? Mire, yo enfermo he estado, pero yo ni cuenta me di. Pero si usted me manda un texto y me dice, mire, ayúdenme, oremos, pues claro. ¿Por qué no, pues? Amén. Mi hermana mandó un mensaje ayer, ¿verdad? Y espero que un día ella se anime al testimonio, ella. Yo no lo puedo mencionar. De que estaba, ¿verdad?, con unos diagnósticos bien difíciles. Ayer me mandó un mensaje, me dice, mire, gracias a Dios, nada de todo lo que decía, no era nada de eso. Todo está bien. Todo está bien. Porque aquí en Estados Unidos es bien difícil. Aquí, ¿verdad? No crea que es porque es Estados Unidos. Aquí es bien complicado. Cuando usted le digan un diagnóstico, diga, vuelve a hacerme el examen. Aquí es complicado, en nuestro país es un poco más complicado porque allá era que había que cortarle el pie derecho y le cortaron el izquierdo por error. ¿Y ahora qué hacemos, verdad? Pero aquí en este país, en esta ciudad, aquí hay hermanos de esta iglesia que le dijeron que tenía una hermana que tenía cáncer. Y la hermana, en un tremendo, ¿verdad?, momento difícil, hermana de fe. Sus hijos son médicos, ¿verdad? Y le dijeron, hermana, no vamos a hacer bien de nuevos exámenes. Estaban equivocados. Le dieron resultados de otro. Sin embargo, mis hermanos, dice la palabra que Jesús regresó, apareció al 4.º día. Y la enseñanza, ¿verdad?, no es tanto de la resurrección de Lázaro. Jesús estaba enseñando una doctrina de la resurrección. Porque Lázaro lo resucitó, pero se volvió a morir. Si Lázaro se murió. La enseñanza más poderosa es que podamos, si alguien muere, que muere en Cristo. Porque esa sí es una verdad. Cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Amén o no? Y dice Pablo, los que hemos quedado seremos transformados. Esa promesa es la que Él nos quería dar. Esta tarde, mis hermanos, el Señor aparece. Recuerdo a mi madre que enfermó, mi hermano oraba, yo oraba, todos orábamos. ¿El Señor nos falló? No. No, el Señor el Señor se glorificó. ¿Sabe por qué se glorificó? Porque a mis padres Dios les dio vida eterna. Les dio vida eterna. ¿De qué sirve tener ahí personas sufriendo, enfermos? No, hombre. El Señor les dio vida eterna. Y el Señor quiso llevarlos a su gloria. El Señor va a aparecer. No quizás solamente hablando de personas que están con una enfermedad. El Señor va a aparecer. ¿Sabe cuál fue la gran lección de esta porción bíblica? El Señor apareció y desató a Lázaro. Le quitó las vendas.
El Señor va a aparecer en la vida de muchos de nosotros. En algún momento va a aparecer. Nos va a desatar, nos va a hacer libres, nos va a quitar la venda, nos va a volver, ¿verdad?, a la vida. Esta tarde, mis hermanos, por favor, tenga paciencia. Tenga paciencia. Ya le va a tocar su turno. Dios va a aparecer. Y cuando Él aparece, no hay nada imposible. Él hace una obra maravillosa. No se desespere. Ya va a aparecer el Señor, ya sea que venga por su iglesia o Él va a obrar en nuestra vida. Denle un buen aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos encontrar en ti esperanza, fortaleza, para poder hacer a un lado el desánimo y poder creer en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Póngase de pie.